Bueno, fantástico. Vamos a hablar de algo realmente muy importante porque nos había quedado pendiente y estamos con el economista Eduardo Coria Lahoz. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Estás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo van lo que posteás en YouTube a través de la fundación? ¿Cómo te está yendo? Está bueno eso, yo lo estuve chequeando. La verdad que bastante bien, pues ya tenemos más de 1000 visitas a todos los videos que hemos ido subiendo, así que la verdad que bastante satisfecho. Por eso no querés salir al aire pues, en los medios de comunicación tradicional, vos. No, para nada. Lo que pasa es que no siempre tengo tiempo y bueno. Sí, tal cual. Eduardo, ¿cómo estás analizando las medidas de masa? Mira, en principio, Eduardo, estamos viendo que hay mucha gente que está festejando. Porque es verdad esto. Esta mañana escuchaba, yo me muevo 3 cafés. Uno de ellos está frente a tribunales. Vamos analizando eso. Uno de esos cafés arranco en la mañana temprano, cerca de tribunales. Enfrente, veamos el poder adquisitivo. El otro es Ignacio de la Rosa y General Hacha. Y el otro café donde paro es en Ignacio de la Rosa y Entre Ríos. Ahí es una cuestión estratégica porque por ahí pasa mucha gente a la que uno hace, obviamente, entrevistas. Entonces, en uno festejaban mucho. En el otro festejaban también, sobre todo que está frente al juzgado federal. Y en el del medio, digamos, ahí había gente que no festejaba. Había gente que decía, pero si yo no cobro esa guita, ¿qué me importa? Entonces, y después analizábamos con Sebastián Olivera, con Juan Facundo Olivera, íbamos analizando, che, loco, pero pará, y la recaudación de las provincias, ¿qué pasa ahora? Ojo, esto son medidas, sí, pero bueno, tiene sus altibajos y hay que estar también atentos. Digamos, ha sido como una pregunta bastante amplia. Sí, en realidad, no hay que perder el contexto que es una medida netamente electoralista, digamos. Y casi te diría una medida de demagogia fiscal, porque en primer lugar lo que vos recién mencionabas, impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Claro. O sea, el 60% de la recaudación en realidad, entre comillas, le pertenece a las provincias. O sea que de entrada Massa está repartiendo plata que no es de él, ¿sí? Todo lo cual va a obligar a que, mejor dicho, en primer lugar eso debería ser aprobado por el Congreso, porque con un decreto del Poder Ejecutivo vos no podés modificar leyes impositivas. Máxime cuando, porque el argumento del gobierno podría decir, bueno, no, pero estamos eliminando impuestos, estamos bajando impuestos. Pero sí, el tema es que también está bajando los ingresos a las provincias. Entonces, de mínima deberías tener el beneplácito del resto de las provincias de Argentina, porque estamos en un país federal. Esto no es un país unitario, ¿sí? Ahora, Argentina, o sea, el sistema tributario argentino tiene más de 170 impuestos. Y de peor a mejor, el impuesto a las ganancias es por lejos el mejor de los 170. O sea, si vos vas a empezar a eliminar impuestos porque la presión tributaria argentina es excesivamente alta, ese es el último impuesto que tenés que tocar. Porque antes de eso tendrías que quitar, por ejemplo, el IVA a los alimentos. Claro. Que eso sí le estaría devolviendo un 21% de ingresos, como se jactó el ministro en decir, a los sectores más bajos. Porque, a ver, este anuncio que ha hecho el ministro de Economía, que no es una ley y que hay que ver si se plasma en la realidad,
¿en qué puede beneficiar a un obrero de viña? ¿En qué puede beneficiar al dueño de un kiosco o de un mercadito de barrio que trabaja en negro, al igual que el 40% de la economía argentina? ¿En qué beneficia a un monotributista o a un autónomo? Entonces, claramente esta es una medida apuntada a su grupo de votantes, o al menos a los que estaban rodeándolo en el escenario, que era básicamente toda la CGT, en donde sí, es cierto, vos tenés un segmento de la población que está en blanco, que paga impuestos a las ganancias, y sí coincido en que el salario no es una ganancia, o sea que no se debería cobrar impuestos a las ganancias por el cobro de tu salario. El salario es una retribución al trabajo, no una ganancia. Ahora, de nuevo, si vos vas a bajar la presión tributaria, tenés 169 alternativas más racionales que modificar, que venir a modificar el impuesto a las ganancias, que encima lo pagan los que más ganan y lo pagan proporcionalmente. O sea que los que ganan poco pagan mucho menos que los que ganan más. Entonces, de vuelta, como medida de política económica realmente es una atrocidad. O sea, solo lo podés entender dentro de un marco electoral absolutamente demagógico. Claro, porque se desprenden muchos análisis, porque, a ver, hay gente que sí, bueno, obviamente le sirve, pero ¿me podrías recordar, Eduardo, desde qué monto se paga impuesto a las ganancias? No lo recuerdo puntualmente, ya que no me dedico al tema de liquidación de impuestos, pero alrededor de los 80 pesos. O sea, si vos cobras un palo, el 40% te lo retenían. Entonces, sí, no, en realidad desde mucho menos. O sea, creo que el mínimo no imponible está en alrededor de los 180 o 200 mil pesos. A partir de ahí vos ya empezás a tributar impuestos a las ganancias. Bueno, ahí tenemos un problema porque, a ver, ¿quién tiene un salario? Bueno, hay una medición, pero bueno, se plantean, pero no todos tienen, digamos, un sueldo que supera el 1.000.000 de pesos. Y no todos tienen un sueldo que supera los 500.000 pesos. Digo, hoy por hoy, según, digo, algunos datos que vamos a tener seguramente cuando se conozca el índice inflacionario, que ya hay mediciones de algunos sueldos que no superan, sobre todo en la clase media, los 400.000 pesos. Y es un tema a atender. Sí, bueno, de hecho vos mencionabas los videos que estamos publicando en el canal de la Fundación. Sí. En uno de los que publicamos, precisamente el video relacionado con la distribución del ingreso, en la línea de pobreza e indigencia, ahí podés ver cómo solo el 10% más rico de la población argentina, grupos familiares, o sea, el 10% de los grupos familiares más ricos de la República Argentina, tiene ingresos superiores a los 425.000 pesos. El 10% más rico. O sea que el 90% restante de la población argentina, de las familias argentinas, ni siquiera de los trabajadores, de las familias argentinas ganan menos de 425.000 pesos. Claro. ¿Tá? O sea que claramente esto, a ver, si vos realmente querías ayudar a la población, lo que tenías que hacer es haber eliminado el IVA a los alimentos. Eso sí tiene un impacto directo en la canasta básica alimentaria y en la línea de pobreza y en el bolsillo de los más necesitados. Ahora, ¿cuál es el problema con ese segmento de la población? Que lo vota Milei. Ese es el punto. ¡Wow! Por Dios. Bueno, Eduardo, como siempre, es un gustazo tenerte en la tarde de Canal 13. Ha sido un placer enorme haber hablado contigo. Bueno, los que quieran ver